Listo, bueno, pues muy bien, vamos a comenzar con el capítulo 7 de Romanos. Gracias a Dios hemos avanzado ya hasta acá. La vez pasada estábamos viendo, si se acuerdan, la importancia de la santificación. Cuando una persona ya tiene la misma fe que tuvo el patriarca y es justificado como el patriarca, ahora esta persona tiene la responsabilidad dada por Dios de no permitir que el pecado controle la manera en la que vive. O sea, tiene que tener una lucha con el pecado que aún vive en ella. ¿Ok? O sea, cuando alguien viene a Cristo, no es que se hace perfecto, es que empieza a entender lo que Dios quiere. Sobre todo, empieza a comprender quién es Dios y quién es el ser humano. Y entonces, cuando llega, digamos, a la palabra y la palabra de Dios expone su pecado, el cristiano o cristiana empiezan a luchar con él. Ya no son felices pecando, ¿no? Entonces tienen una responsabilidad de estar peleando, luchando ahí contra el pecado para no permitir que el pecado les controle. Ya vimos que antes éramos esclavos del pecado, pero ya Cristo rompió esa esclavitud, así que ahora somos esclavos de Cristo, somos esclavos de la justicia. ¿Ok? Así que hoy vivimos así como Cristo resucitó, tú resucitas a una vida nueva de santidad y de justicia. Pablo te está diciendo una y otra vez de parte de Dios, no sigas pecando, no sigas en la misma vida que llevabas antes. Tienes que luchar contra el pecado y no dejar que el pecado te guíe ni defina tu vida. ¿Ok? Una y otra vez te dice, ya son libres de la esclavitud del pecado, son esclavos de una vida recta, es decir, de la justicia, ¿no? Aquí dice, en el pasado se dejaron esclavizar por la impureza y el desenfreno, lo cual los hundió aún más en el pecado. Ahora deben entregarse como esclavos a la vida recta para llegar a ser santos. Entonces, básicamente ya vimos la importancia de la santificación, y no solamente la importancia, sino la santificación se presenta como un resultado natural de la justificación. Ahí donde hay justificación, es decir, ahí donde hay conversión, es decir, ahí donde una persona viene a Cristo, ahí donde alguien se hace cristiano de verdad, naturalmente debe seguir un proceso de santificación, de lucha continua con el pecado. Si alguien dice que es cristiano y es ajeno a esta lucha con el pecado, ¿ok? Mucho se podría cuestionar la veracidad de esta afirmación. Porque no importa que alguien diga yo confío en Cristo para mi salvación. Si ese tipo de fe es verdadera, esa fe se va a manifestar en un fruto. ¿Sale? Y entonces ese fruto en este contexto es la santificación. Hebreos dice, sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, esto fue como nada más un breve recordatorio de lo que vimos la vez pasada en el capítulo 6. Y hoy empezamos en el capítulo 7. Ahora bien, amados hermanos, ustedes que conocen la ley, ¿no? No saben que la ley se aplica solo mientras una persona está viva. Por ejemplo, cuando una mujer se casa, la ley la une junto con su marido mientras él viva. Pero si él muere, ¿qué pasa con la mujer? Que ya no se aplican a esta mujer las leyes del matrimonio. O sea, las leyes del matrimonio ya no se aplican a ella. Así que mientras su marido viva, ella cometería adulterio si se casara con otro hombre. Pero si muere el esposo, ella queda sin ley, digamos, del marido o libre de esa ley y no comete adulterio cuando se casa de nuevo. Entonces Pablo nos dice, a ver, ustedes recuerdan que la ley solo está en vigor mientras la persona que tiene que estarla, digamos, obedeciendo está viva. ¿Ok? Entonces pone ahí, vamos, un ejemplo, bueno, cuando una mujer está casada, hay una ley que la une con su marido y si esa mujer se va con otro hombre, está cometiendo adulterio, ¿no? Porque el marido está vivo y hay una ley que le dice no vas a hacer eso. Pero si el marido se muere, entonces o sea, ya no hay una ley que le esté, digamos, impidiendo que pueda estar con otra persona, ¿no? Entonces, con eso en mente, Pablo, en el versículo 4 dice, por lo tanto, mis amados hermanos, la cuestión es la siguiente, ustedes murieron al poder de la ley cuando murieron con Cristo.
Ya Pablo nos dijo anteriormente que la ley tenía un efecto sobre nosotros y era condenarnos y mostrarnos nuestro pecado. ¿Ok? Y que tu pecado, y ya lo leímos, y que tu pecado y mi pecado se potenciaban o se actuaban en virtud de leer el mandamiento. Cuando tú lees que se prohíbe algo, dice entonces quiero hacer eso, ¿no? Y no quiere decir que la ley sea mala, sino que el malo eres tú. Pero lo que Pablo quiere que entiendas es que tú ya estás, o sea, tú ya eres un cadáver, digamos, al poder de la ley. ¿Cuándo, o sea, cuándo pasó esto? Cuando tú mueres con Cristo. Ya nos dijo también que los que somos cristianos participamos con Cristo simbólicamente en su muerte también y en su resurrección. Entonces, los cristianos cuando mueren con Cristo están muertos al poder de la ley y ahora están unidos a aquel que fue levantado de los muertos. Entonces, ustedes cristianos consideren dos cosas. Ya murieron al poder que la ley tenía sobre ustedes y ahora también consideren que se encuentran unidos a Cristo Jesús en su resurrección. Como resultado, podemos producir una cosecha de buenas acciones para Dios. ¿Por qué? ¿Por qué podemos producir una cosecha de buenas acciones para Dios? ¿Por qué podemos vivir en santidad con más facilidad? Porque ya morimos a la ley y al poder que la ley tenía sobre nosotros. 5. Cuando vivíamos controlados por el viejo hombre que teníamos o la naturaleza vieja que teníamos, aquí se llama de muchas maneras en otras versiones de la Biblia. Cuando vivíamos controlados por este ser viejo que teníamos o naturaleza vieja que teníamos, los deseos pecaminosos actuaban dentro de nosotros y la ley despertaba esos malos deseos que producían una cosecha de acciones pecaminosas, las cuales nos llevaban a la muerte. Quiero que Pablo, quiero que entiendan esto que Pablo está diciendo. Cuando el ser humano no tiene a Cristo, el propósito de la ley es condenarle. Y por el propio pecado que hay en el hombre, cuando el hombre se enfrenta a la ley, lo que hace es que esa ley, que es santa, buena y justa, despierta en nosotros, por la propensión pecaminosa que tenemos, los deseos de pecar. Por eso dice, antes cuando vivías controlado por tu viejo hombre o naturaleza, o sea, cuando no eras cristiano, cuando vivías controlado por tu vieja persona, ¿ok? Por la carne que aún está en ti. Cuando tú estás controlado por esta naturaleza pecaminosa antes de ser cristiano, esos deseos pecaminosos que actuaban en ti se potenciaban por la ley. Y al potenciarse por la ley, bueno, entonces producíamos una cosecha de pecado, lo cual nos llevaba a la muerte. Pero ahora fuimos, ¿qué? Liberados de la ley. Ya no estamos bajo ese poder, bajo esa influencia que la ley tenía sobre nosotros porque morimos a ella y ya no estamos presos de su poder. Ahora podemos servir a Dios. Ahora sí podemos servir a Dios. Antes no podías servir a Dios. ¿Por qué? Porque eras esclavo del pecado. Y la ley tenía una influencia de condenación sobre tu vida y por tu propio pecado, tu pecado se potenciaba con la ley. Entonces, entre más sabías lo que Dios quería que no hicieras, más lo hacías. ¿Ok? Pero ya Dios te quitó ese yugo de esclavitud que tenías del pecado sobre tu vida. Tú ya eres un cadáver para la ley. Si eres un cadáver para la ley ya no tiene influencia condenatoria sobre ti. Y ya no estás presos de su poder. O sea, ya la ley, cuando eres cristiano, ya no desea, o sea, ya no despierta el deseo de pecar dentro de ti, sino que ahora podemos servir a Dios, no como lo hacíamos antes en la manera antigua o modo antiguo, que consistía en obedecer la letra de la ley, sino mediante uno nuevo, un modo nuevo, el de vivir en el Espíritu. Dice Pablo, aún antes que ya los vimos ahí en el capítulo 2, los pecadores religiosos, cuando ellos decían voy a obedecer a la ley, lo que hacían era estar atentos en estar, digamos, obedeciendo a la letra de la ley, es decir, a la cuestión formal de la ley, a la cuestión externa de la ley, pero no al espíritu de la ley, lo que realmente buscaba la ley de Dios en concordancia con el carácter de Dios. Dice, hoy nosotros que ya no estamos presos del pecado,
que ya estamos, o sea, bueno, que ya somos un cadáver para la ley. Hoy nosotros que la ley ya no tiene esa influencia que despierta esos deseos en nosotros, ahora podemos servir a Dios de una manera diferente. Es decir, con relación a la ley, viéndola como lo que es un reflejo del carácter de Dios y buscando obedecer el Espíritu que está en la ley por medio del poder del Espíritu Santo. Eso es vivir en el Espíritu. Hasta acá quiero ver si alguien tiene alguna duda o si quedó algo así como un poco confuso para que lo aclaremos. Todo bien. No, todo bien. Ok, entonces vamos a continuar. Entonces, una vez que Pablo está, digamos, argumentando esto de, fíjate lo que la ley hacía en ti antes de que fueras cristiano, gracias a Dios, que ya es, o sea, bueno, que la ley ya no tiene ese poder en ti porque tú ya, o sea, porque eres un cadáver a la ley, tú mueres para la ley y estás ahora unido a Cristo y entonces puedes vivir por el Espíritu y vivir en el Espíritu y puedes obedecer a Dios en el Espíritu, no a la letra de la ley, sino a la ley como reflejo del carácter de Dios, ¿no? Y entonces Pablo sabe que la gente, otra vez que es, bueno, pues dada a confundirse o a torcer las palabras del que habla, sabe que la gente ya va a confundir lo que él está diciendo acerca de la ley, porque aquí sonaría como que la ley es mala. Pero Pablo ya nos dijo que el problema no está en la ley, el problema está en nosotros, y lo viene diciendo 6 capítulos. Entonces Pablo comienza, el versículo 7 dice, ok, vamos, ahora bien, ¿acaso sugiero que la ley de Dios es pecaminosa? O sea, con lo que estoy diciendo, ¿acaso estoy yo argumentando, estableciendo que hay pecado en la ley de Dios o la ley de Dios es pecaminosa? De ninguna manera. No, de ninguna manera es lo que dice. No, 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 jamás dije eso. De hecho, fue la ley la que me mostró mi pecado. O sea, la ley no puede ser pecaminosa, porque la ley lo que hizo es exponer mi pecado. Cuando tú como ser humano te confrontas con la ley de Dios, te das cuenta de lo gran pecador que eres. Una persona puede ir por el mundo diciendo yo soy excelente persona y muy buena persona y todo, pero cuando le dices, oye, ¿has mentido? Sí, bueno, eres un mentiroso, ¿no? ¿Has hecho esto? Sí, entonces eres un ladrón. O sea, cuando te confrontas con la ley de Dios, te das cuenta que no eres buena persona. Entonces dice, yo no dije que la ley sea pecaminosa de ninguna manera, porque la ley fue la que me mostró mi pecado. Yo nunca hubiera sabido que codiciar es malo si la ley no dijera no codicies. O sea, la ley lo que hace es informarme respecto de la voluntad de Dios, ¿no? Dice, yo sé que la codicia es malo porque la ley dice que no lo haga. Está prohibido y la ley es un reflejo del carácter de Dios. Entonces, hasta aquí no hay ningún problema con la ley, porque la ley lo que está haciendo solamente es informándome lo que Dios permite y lo que Dios no permite. La ley como reflejo de su carácter inmutable. Pero el problema, dice el 8, pero el pecado usó ese mandamiento, el pecado en mí, mi pecado, no la ley. Quiero que les quede bien claro esto, porque es lo que Pablo está diciendo acá. Es mi pecado, no la ley, el que usó ese mandamiento para despertar toda clase de deseos codiciosos dentro de mí. Pero ¿qué crees? Cuando me enteré que codiciar estaba mal, más empecé a codiciar. Y hay por ahí un refrán que es común a toda la raza humana, a todos los países, porque están todos los idiomas, y dice algo así como que lo prohibido es lo que más deseamos. Y es verdad. Y sin saberlo están citando Romanos. Porque el pecado del ser humano usa lo que Dios prohíbe como consecuencia de su ley para despertar deseos pecaminosos. Entonces, solo quiero que noten, la ley no es pecaminosa, la ley me expuso mi pecado, la ley informa mi conciencia de lo que es un pecado, pero el pecado en mí usa el mandato de Dios, que es bueno, justo y santo, para despertar toda clase de deseos codiciosos dentro de mí. Mi pecado usa, fíjense lo perverso que es el pecado.
que mi pecado use incluso algo tan santo, tan justo, tan bueno y tan puro como la ley de Dios, como para impulsarse, como para pecar más. Si no existiera la ley, el pecado no tendría ese poder. Entonces, para el hombre impío, la ley tiene un poder de condenación y tiene un poder, y lo repito, por el pecado del hombre, de potenciar el propio pecado. Entonces, si no existiera esa ley, si yo no tuviera una ley que me dijera lo que me prohíbe Dios, el pecado no tendría ese poder. Pero como hay una ley, mi pecado usa el mandato para despertar más deseos pecaminosos. Hubo un tiempo en que viví sin entender la ley. Sin embargo, cuando aprendí, por ejemplo, el mandamiento de no codiciar, el poder del pecado cobró vida y yo morí. Pablo está aquí diciendo que por un tiempo él no entendía lo que decía la ley de Dios. Esto realmente es cuando es más pequeño y todo esto, ¿no? Pero cuando él crece, dice, cuando aprendí, por ejemplo, el mandamiento de no codiciar, cuando fui expuesto a la ley de Dios y aprendí que la ley decía que yo no debía codiciar, el pecado, otra vez diciéndonos lo mismo que ya dijo, se potenció en mí, el pecado cobró vida y yo morí, o sea, y me mató. Porque la función del pecado es matarte, es llevarte a la destrucción. ¿Ok? Entonces me di cuenta de que los mandatos de la ley que supuestamente traían vida, trajeron en cambio muerte espiritual. El pecado se aprovechó de esos mandatos y me engañó. Usó los mandatos para matarme. Sin embargo, la ley en sí misma es santa y sus mandatos son santos, rectos y buenos. Cuando yo aprendí lo que decía la ley, el pecado se despertó en mí y me mató. Entonces yo reflexioné y me di cuenta que los mandatos de la ley que deberían de traer vida al hombre, para mí en cambio trajeron muerte espiritual. O sea, me mataron. El pecado se aprovechó de esos mandatos y me engañó otra vez. El pecado usa la ley buena de Dios para potenciarse. Y usó los mandatos de Dios para matarme, para provocar en mí muerte espiritual. Pero Pablo te aclara para que no te quede dudas, porque así es como él comenzó el versículo 7. O sea, le está preguntando, ¿acaso yo sugiero que la ley de Dios es pecaminosa? Ya nos dijo que no, pero aquí abajo dice, sin embargo, la ley en sí misma es santa y sus mandatos son santos, rectos y buenos. O sea, el problema no está en la ley. Esa relación que hay entre el hombre pecaminoso y la ley, por el cual el pecado aprovecha la ley para tener más deseos pecaminosos por lo prohibido, esa relación es culpa de la ley, es culpa del pecado del hombre. Es el pecado del hombre, porque la ley en sí misma es santa, es buena, es justa, es recta. Y para pregunta, ¿pero cómo puede ser? ¿Acaso la ley que es buena provocó mi muerte? A ver, pero entonces, si ya dije que la ley es buena, ¿fue esta ley la que provocó que yo muriera cuando la ley es un reflejo del carácter de Dios y de su bondad y de su santidad? Por supuesto que no. El pecado usó lo que era bueno a fin de lograr mi condena de muerte. Por eso podemos ver qué terrible es el pecado. Se vale de los buenos mandatos de Dios para lograr sus propios fines malvados. Y esto es lo que Pablo ha tratado de decirnos en estos pasados 13 versículos. ¿Quieren ver lo perverso y lo terrible que es el pecado? Vean lo que hace. Toma la ley de Dios que es santa, recta y buena y la usa para matarme. Se vale de los mandatos de Dios que son buenos para lograr sus propios fines malvados, y el fin del pecado es destruirme y es matarme. El pecado, digo, que mora en mí, lo que quiere es mi muerte espiritual. El pecado que mora en mí, lo que quiere es mi destrucción eterna. Entonces, el pecado es tan terrible que incluso usa lo bueno y se cuelga de ahí
para producir más pecado. Ahora, eso ya no es verdad en el cristiano. El cristiano ya no está con esa relación con la ley, porque ha muerto para la ley en Cristo en la cruz. ¿Ok? Y hoy está unido a Cristo, entonces el cristiano puede vivir una vida de buenas acciones para Dios. Pero todavía tiene este problema en sí mismo. O sea, todavía el cristiano que está luchando con su pecado tiene esta guerra interna. O sea, cualquier persona que sea realmente cristiana tiene que dar testimonio de que hay una lucha, una guerra entre lo que sabe que debe de hacer y lo que quiere hacer, y muchas veces lo que termina haciendo. Y Pablo lo sabe, y él, aún siendo apóstol, vive esto mismo, y ahora en un momento lo vamos a ver. Pero aquí lo que quiero que enfaticemos y dejemos claro es que el problema no es la ley. La ley es muy buena, es muy justa, es muy santa. El problema es el pecado, que es terrible, que toma incluso lo que es bueno, se cuelga de ahí para potenciarse a sí mismo y matarnos. ¿Ok? Entonces se vale de los mandatos buenos de Dios, esto lo enfatizo otra vez, para lograr sus propios fines malvados. Y hay por ahí una frase que no me acuerdo quién la dijo, que más o menos dice así: el pecado te va a costar más de lo que pensabas pagar y te va a llevar más lejos de donde pensabas ir. Siempre recuérdalo. O sea, cuando estás tentado a pecar o algo, siempre te va a costar más de lo que tú pensaste que pagarías. Y te va a llevar más lejos de donde pensaste que llegarías. 14. Por lo tanto, el problema, otra vez, Pablo ya lo dijo, pero quiere que lo entendamos, el problema no es con la ley, porque la ley es buena y espiritual. El problema está en mí, porque soy demasiado humano, un esclavo del pecado. Realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Pero si yo sé que lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con que la ley es buena. Entonces no soy yo el que lo hace, perdón, no soy yo el que hace esto que está mal, sino el pecado que vive en mí. Entonces Pablo dice, ok, una vez que dejamos claro que el problema es mi pecado y no la ley, dice, el problema no es con la ley, porque la ley otra vez es buena y espiritual. El problema está en mí. Pablo lo enfoca perfectamente. El problema está adentro de mí. ¿Por qué? Porque soy demasiado humano, un esclavo del pecado. Y aquí Pablo, sabemos, ya nos dijo que los cristianos ya no somos esclavos del pecado. Entonces, aquí hay gente que dice, bueno, todo esto que sigue, lo que va a describir es la experiencia que Pablo tuvo antes de ser cristiano. No, ahorita vamos a ver por qué no. Recordemos que ya Cristo rompió esa esclavitud del pecado, ¿ok? Pero si regresamos al capítulo 6, ¿ok? Vamos a ver. Permítanme. Ok. Pablo te está diciendo que si no te das cuenta que uno se convierte en esclavo de todo lo que decides obedecer. Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. ¿Ok? Entonces, lo que Pablo está diciendo, ustedes eran esclavos del pecado sin ningún tipo de posibilidad de resistirlo. Hoy son cristianos, hoy pueden decidir obedecer a Dios. Esto no lo puede hacer un impío. Él es esclavo del pecado. Lo que Pablo te está diciendo aquí es ya no te vuelvas a colocar en la posición de esclavitud al pecado. Por eso es que te dicen no dejes que ninguna parte de tu cuerpo se convierta en un instrumento para el mal, para seguir el pecado, ¿no? Entonces, lo que Pablo aquí está diciendo, acá, es que el problema no es la ley, porque es buena, el problema soy yo, que soy, o sea, que ves que todavía me pongo como un esclavo del pecado, o sea, aún peco, aún obedezco al pecado, soy demasiado humano. Y entonces Pablo tiene una lucha y es, no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Ojo, un impío no quiere hacer lo que es correcto, un impío quiere pecar.
O sea, un impío peca porque quiere pecar. Un incrédulo peca porque es lo único que sabe hacer y no le importan. O sea, no tiene un problema con pecar. Lo ve muy normal. Esto es un cristiano que dice, oye, no me entiendo. Yo quiero, hay un deseo, hay una voluntad en mí de hacer lo que es correcto, es decir, lo que manda y demanda la buena y espiritual ley de Dios. Yo quiero hacer eso, pero no lo hago. En cambio, ¿sabes qué hago? Lo que odio. El impío no odia su pecado. El impío ama su pecado. El cristiano odia su pecado. Esta es la descripción de una vida cristiana, no de alguien antes de ser cristiano. Pablo como apóstol, o sea, no es un cuate que tiene 2 días pues apenas de cristiano y está aprendiendo Génesis, Éxodo, Levítico y no, o sea, este es un apóstol. Este es un hombre con madurez espiritual que dice, no me entiendo realmente a mí mismo. Pablo, ¿por qué no te entiendes? Platícame, ¿qué problema tienes, Pablo? Quiero hacer lo que es correcto, lo que Dios manda, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Eso que es pecado, eso que yo odio, eso es lo que termino hacer. Pero si yo sé que lo que hago está mal, o sea, si yo estoy sabiendo y me doy cuenta que lo que termino haciendo está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con que la ley es buena. Yo sé que eso está mal porque la ley lo califica de maldad y entonces yo sé y estoy de acuerdo en que la ley tiene la razón. O sea, yo amo la ley de Dios. Lo que está diciendo aquí es, por un lado, yo amo la ley de Dios, digo amén a la ley de Dios, la ley de Dios es buena y lo que la ley de Dios dice es verdad, y por otro, hago lo que odio, que es lo que la ley prohíbe. Y entonces yo me doy cuenta que al hacerlo, demuestro que estoy de acuerdo con que la ley es buena, porque sé que estoy haciendo mal. Entonces no soy yo el que lo hace, no soy yo el que hace esto que está mal, sino el pecado que vive en mí. Y aquí Pablo aparentemente se desdobla, ¿no? Y dice, quiero que entiendan una cosa, en mí como cristiano vive el Espíritu Santo. Y en mí como cristiano vive el deseo de hacer lo que Dios quiere. Cuando tú naces de nuevo al Evangelio de Jesucristo, Dios pone en tu corazón la semilla del Evangelio y manda a su Espíritu a vivir dentro de ti y su Espíritu te guía a toda verdad y su Espíritu te guía a la santidad. Por eso es que el cristiano tiene, escucha, el deseo, el anhelo de vivir en santidad. Sí, ese soy yo, soy una nueva criatura. ¿Ok? Tenemos que entender eso. Si tú eres cristiano, tú eres esa persona que quiere obedecer y anhela desesperadamente obedecer la ley de Dios. Pero ¿qué crees? Que todavía el pecado, tu carne no redimida vive en ti y ese pecado que aún vive en ti se pelea con ese principio espiritual que está en ti. ¿Ok? Entonces Pablo sí dice, lo que está cometiendo esto es el pecado que está en mí. Pero yo con mi naturaleza nueva, yo quiero obedecer a Dios. 18. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Yo sé que en mi hombre viejo, en mi hombre carnal, o sea, en lo que yo soy propenso al pecado, no hay nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. O sea, yo dejado mi naturaleza pecaminosa, no hay nada bueno que ofrecerle a Dios. Aún hoy como cristiano, yo quiero hacer lo que es correcto, como ya lo dijo, y no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. Tengo un deseo de hacer lo correcto, lo bueno, pero me encuentro no haciéndolo. No quiero hacer lo que está mal. El cristiano no desea pecar. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. O sea, lo que quiero hacer no lo hago y lo que no quiero hacer es lo que termino haciendo. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, otra vez aquí Pablo se desdobla. Si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Entonces Pablo, y no quiere decir que es, bueno, yo no tengo la culpa, no, lo que Pablo está separando es, yo tengo esta naturaleza, nueva naturaleza dada por Dios, su nuevo corazón, que ama al Señor, que ama su palabra, que ama su camino, que le quiere obedecer, que le quiere honrar, que es un deleite cuando estoy en la Biblia, cuando veo lo que Dios me manda, no hay nada que desee yo más que obedecer la ley de Dios,
en mi naturaleza nueva, pero el pecado y la naturaleza pecaminosa que todavía están en mí, lucha contra eso y termino pecando, pero no soy yo como mi naturaleza nueva, sino el pecado que aún vive en mí. Entonces, lo que quiero hacer, lo que Dios manda, lo que quiero hacer, no lo hago. Y lo que no quiero hacer, eso hago. Y hago lo que odio. Y entiendo que la ley de Dios es buena y el pecado todavía está en mí. Y si me han seguido hasta este momento, por lo menos yo lo estoy sintiendo, siento el estrés que está sintiendo Pablo. Aquí hay una tensión. Y debes sentir el estrés y la tensión que el apóstol está sintiendo. Hay una lucha, hay una guerra. 21. He descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Escucha otra vez. He descubierto el siguiente principio de vida, que cuando yo quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Está mal. Amo 22. Amo la ley de Dios con todo mi corazón. Este es un cristiano. Digo, este no es un impío. ¿Ok? Esta no es una persona que pues ama el pecado, porque ya sabemos que el impío y el incrédulo aman el pecado y odian a Dios. Esa es la realidad. Te van a decir que no odian a Dios, pero en realidad sí lo odian, porque les es indiferente Dios. ¿Me explico? Pero este es un cristiano que dice, amo la ley de Dios con todo mi corazón. Esto es como David, ¿no? Que escribía salmos y decía, la ley del Señor es perfecta, que convierte el alma, el testimonio del Señor es puro. O sea, el cristiano ama la ley de Dios. Dice Pablo, yo amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Hay una lucha, hay una guerra en mi interior. Por un lado, yo como naturaleza nueva que soy, yo amo la ley de Dios con todo mi corazón. Yo amo la justicia, yo amo la santidad, yo amo al Señor. Pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente y no es un trato, digamos, amigable, es una lucha mortal. Ese poder, el pecado, ese poder me esclaviza el pecado que todavía está dentro de mí. Entonces, señores, yo, Pablo el apóstol, escritor de básicamente todo el Nuevo Testamento, les he de decir que aún vivo luchando con esto. Amo la ley de Dios con todo mi corazón. Soy un cristiano genuino. Quiero hacer lo que la ley manda porque amo la ley y amo al Señor. Pero encuentro otro poder, otro principio en mí que me lleva esclavo al pecado y termino haciendo lo que odio. ¿Y qué dice Pablo de él mismo? Soy un pobre desgraciado. Aquí es donde la Reina Valera dice, miserable de mí. O sea, Pablo está usando aquí un lenguaje muy fuerte para conmiserarse de él mismo, para sentir tristeza de él mismo, para lamentarse de su situación. Soy un pobre desgraciado. Soy un miserable, porque tengo que estar pasando esta guerra y esta lucha de la naturaleza nueva que tengo, ama a Dios con todo el corazón, pero el pecado está en guerra con mi mente. Desgraciado de mí, miserable de mí, soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Y hasta aquí podemos sentir, palpar, escuchar la desesperación de Pablo. O sea, cuando te narra la lucha que hay en él, dice, soy un pobre desgraciado. Y termina con un clamor de una necesidad de liberación. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Y él responde, gracias a Dios. La respuesta está en Jesucristo, nuestro Señor. Cristo es quien me libró de la esclavitud del pecado. Y ya no soy como era antes de pecador, todavía peco,
y me encuentro fallando y me encuentro pecando, pero ya he sido liberado de la esclavitud del pecado. ¿Ok? Así que Pablo termina diciendo, así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa, soy esclavo del pecado. Pablo, no que los cristianos ya no éramos esclavos del pecado, nos lo acaba de decir en el 6. Ya les expliqué por qué lo está diciendo Pablo, porque Pablo no está, digamos, loco o no está esquizofrénico, él sabe lo que acaba de escribir. Pero el cristiano aún ya puede decidir obedecer o no a Dios, ya puede decidir pecar o no. Esa es la diferencia entre un impío y un cristiano. El impío no puede no pecar porque está esclavizado al pecado. El cristiano ha sido rota esa esclavitud del pecado o es esclavo de Jesucristo y él puede decidir entre pecar o no, incluso puede decidir entre ponerse otra vez bajo el yugo de esclavitud del pecado. Pero Pablo termina, dándole gracias a Dios porque en él, en Jesucristo, está la respuesta para su dilema. Y termina concluyendo algo en mi mente. De verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa, soy esclavo del pecado. Es decir, en mi alma, en mi mente, en mi ser, yo anhelo obedecer a Dios, pero ¿qué crees? Todavía peco y un montón. Ahora, ¿a qué quiero llegar? Si eres hijo de Dios, si realmente eres hijo de Dios, te vas a identificar plenamente con todo lo que leímos en el capítulo 7 y como corolario con esta frase. Es decir, como cristiano debe haber en ti un deseo genuino, profundo, real, por obedecer la ley de Dios. Sin embargo, caes. Sin embargo, pecas. Pero hay esta lucha. Y si eres cristiano, la tienes que haber sentido. El problema está y el peligro está en los que no luchan. El problema está en los que no experimentan ningún tipo de guerra interior. ¿Por qué? Porque ellos les falta algo y es el deseo de obedecer a Dios. ¿Cómo va a tener una guerra el pecado con Cristo si Cristo no vive ahí? Entonces, el verdadero cristiano es el que tiene esta guerra. De hecho, esta guerra, esta lucha, este conflicto, es una evidencia muy, muy palpable de que alguien es un cristiano genuino. Pero lo contrario también es verdad. La falta de lucha, la falta de guerra muestra muy probablemente falta de salvación. Entonces, ¿tienen alguna pregunta, duda, comentario de lo que hemos visto? Es muy importante que entiendan esto, porque ya vamos a entrar al capítulo 8 y Pablo va a dar ahí un viraje que nos va a llevar ya del capítulo 8, 9, 10 y 11 a tocar muy de lleno el tema de la soberanía de Dios. Yo tengo. Venga, hermano, dígame. Bueno, no es una pregunta, es lo que entendí, que es como usted dice, que todo cristiano, cuando hacemos algo que no es correcto, que está mal, que es pecado y todo, es lógico que nos sintamos mal, nos arrepintamos y pidamos perdón de corazón. Es lo que le pasaba a Pablo, me imagino también. Es como un ejemplo que nos está dando de cómo debe vivir un cristiano y cómo debemos de sentir un verdadero cristiano. Exactamente, lo entendiste muy bien. Lo que nos está dando sí es un ejemplo, pero es más que un ejemplo. Él nos está contando su vida. ¿Ok? ¿Por qué? Porque como en el capítulo 6, él enfatizó tanto la santificación, ¿no? Y no ser esclavo del pecado, corría el peligro que mucha gente quisiera ya ser perfecta. ¿Me explico? O sea, hay dos peligros acá en la vida cristiana. Los que creen que como cristiano uno puede hacer lo que quiera, ¿no? Como que ya no hay ninguna ley que tengas que estar obedeciendo. Y esa es una herejía condenable. ¿Sale? Porque pues vive como quieras, ¿no?
tú pues eres cristiano, pero pues puedes pecar sin ningún problema. Y está el otro extremo donde básicamente demandan perfección absoluta, ¿no? Aquí en la tierra. Sí. Y entonces, si cometes un pecado, no, pum, tú no eres cristiano. O sea, son los dos extremos que los dos no son bíblicos. Entonces, lo que Pablo, una vez que está enfatizando tanto el tema de la santificación, lo que quiere es como que equilibrar las cosas y decirte, sí, sí, santificación, pero de este lado del mundo o en este tiempo todavía mientras estamos en la tierra, te voy a decir cómo se ve eso, ¿no? Y no es perfección, pero sí es progresión. Por eso es que él dice, hay un deseo genuino en mi corazón por, por obedecer a Dios. Yo amo profundamente la ley de Dios, pero termino haciendo lo que no quiero y entonces entiendo que aún el pecado vive en mí. ¿Cuándo vamos a ser libres de la presencia completa y total del pecado? En la glorificación. Cuando Cristo regrese por nosotros o cuando tú mueres. Entonces, por ahí hay unos teólogos que dicen, por ejemplo, en la justificación, es decir, cuando Dios te declara justo y te perdona todos tus pecados, en la justificación Dios te salva de la pena, de la consecuencia del pecado, ¿ok? Que es el infierno. Entonces, en la justificación Dios te salva de la pena, de la consecuencia del pecado. En la santificación, que es este proceso que dura toda la vida, por medio del cual Dios te va haciendo cada vez más santo, ¿no? En la santificación Dios te está salvando del poder del pecado. En la justificación Él te salvó de la pena, de la consecuencia del pecado. En la santificación Dios te está salvando del poder del pecado. El pecado cada vez va a tener un poder más disminuido en ti. Es un hecho que vas a caer todos los días, pero te vas a dar cuenta que conforme avanza tu vida cristiana, cada vez vas a pecar menos. No, no perfecto, pero sí vas a ver una victoria sobre el pecado en tu vida en diferentes áreas, porque Dios te está salvando del poder del pecado, del poder que el pecado ejerce sobre ti. Eso es en la santificación. Y en la glorificación, Dios te salva de la presencia del pecado. Entonces, ¿cuándo vas a dejar de pecar total, completa, absolutamente? Cuando mueras o Cristo venga. Ahí ya no va a haber ni un rastro de pecado en ti. Pero mientras estás en la tierra, vas a estar luchando con esto. Y es parte de la vida cristiana. O sea, no es una anomalía, ¿no? Sino en realidad lo que es una anomalía para un cristiano es no tener una lucha con el pecado. Oye, Mande. pero por ejemplo, el católico que sí va y bueno, se confiesa ante el sacerdote y así, o sea, y sabe que realmente pecó, pero no es que tengan entonces esta lucha de así contra el pecado, ¿o cómo? No, a ver. La lucha, o sea, esto que Pablo dice acá, esta guerra con el pecado parte, vamos a verlo otra vez aquí muy rápido, parte de estar primero unido a Cristo, ¿ok? La única persona que está unida a Cristo es la persona que ha creído en Cristo para salvación sin sus obras. Eso no es el católico, ¿ok? El católico, todo lo contrario, el católico está fundando su salvación en sus propias obras. ¿Ok? Entonces, un católico, que es una religión falsa, no está unido a Cristo. Entonces, esta guerra parte de una persona que está unido a Cristo, que es un esclavo de la justicia y que tiene el Espíritu Santo de Dios. Entonces, ese Espíritu Santo de Dios, lo que va a hacer, un momentito, por favor. Lo que va a hacer ese Espíritu Santo de Dios es darnos deseos correctos. ¿Ok?
nos va a dar un amor por la ley de Dios y un odio por el pecado. ¿Ok? La persona religiosa que se confiesa con un sacerdote no es que odie su pecado, simplemente está siguiendo un rito de que tengo que hacer esto. Ahora, no confundamos el remordimiento con el arrepentimiento. ¿Ok? Vamos a recordar cuando el Señor es traicionado. Él fue traicionado, aunque siempre se enfatiza o sea, que Pedro llegó y lo negó y todo esto. Él fue traicionado por 2 de sus apóstoles, no por 1. Fue traicionado por Pedro y fue traicionado por Judas. Los 2 lo traicionaron. O sea, lo que Pedro hizo, si bien no fue idéntico a lo que hizo Judas, fue muy similar. Los 2 traicionan a su maestro, los 2 traicionan a su amigo. Tú sigue leyendo ahí en la narrativa, los 2 lloran, los 2 se sienten mal por lo que hicieron. Digo, incluso Judas va con los fariseos y les devuelve el dinero. O sea, estás viendo como un paralelo y es muy curioso porque el autor va corriendo las 2 historias de manera paralela, pero van a tener finales absolutamente diferentes. Dame un segundito, hermano, ahorita, déjame nada más terminar con esta idea. Los 2 lloran, los 2 se arrepienten en teoría, pero uno termina suicidado y en el infierno, y el otro termina restaurado al ministerio y como pilar de la iglesia primitiva. ¿Qué es lo que tuvieron diferente? Uno tuvo remordimiento, el otro tuvo arrepentimiento. Y en griego son 2 palabras que se parecen, pero son diferentes. Entonces, cuando una persona está habitada por el Espíritu Santo, esta persona está arrepentida. Un católico no está arrepentido, no puede. No puede, simplemente está siguiendo un rito y hay veces que pues, el que es alcohólico dice, chin, pues ya le pegué a mi esposa y se sienten mal, ¿no? Ya le pegué a mi esposa, pero no tienen amor por el Señor, no tienen odio por el pecado, porque aman lo que están haciendo. Y lo que hacen es, voy, se lo confieso al sacerdote, me da una penitencia y lo vuelvo a hacer y luego me vuelvo a confesar. Entonces, ahí no hay una lucha. Donde hay una lucha es en una persona que ama al Señor, que ama su ley. Pablo aquí lo dijo, amo la ley de Dios con todo mi corazón. Esto no describe una persona de una religión, o sea, de una religión falsa. Entonces, esta no es una lucha de que pues, algo me siento en la conciencia que no, o sea, porque todo el mundo sabe que robar está mal. Por eso no quiere decir que se están arrepintiendo, simplemente tienen una conciencia que Dios les dejó, que es el juez en su cabeza, que le está diciendo, oye, pues esto está mal, ¿no? Pero pues igual y lo hacen, y lo aman, y no les interesa. ¿Qué pasó, hermana Ileana? Perdóname. No, ya me dio la respuesta, era la diferencia entre remordimiento y arrepentimiento. Ok, perfecto. Ok, y nada más para profundizarle un poquito más, arrepentimiento tiene que ver con, oye, he pecado contra Dios, punto, esa es la clave. ¿Ok? Sin importar qué tan grave, chiquito, grande sea el pecado, visible o no visible, una persona arrepentida, ¿sabes? Lo primero que le duele de su pecado es que fue hecho contra Dios. Por eso vemos en el Salmo 51, vamos rápido, Salmo 51, que es el salmo que David escribe después de que el profeta va y le reprende por lo que hizo con Betsabé y con su marido que lo mató y todo, tal, y por fin ya él se arrepiente después de 1 año, ¿no? Déjame ver. Aquí está. Este es el Salmo 51 donde David está refiriendo lo que hizo, ¿no? Y bueno, empieza a tener misericordia, por favor, Dios, por tu amor inagotable, por tu gran compasión, borra la mancha de mis pecados, la culpa hasta que quede limpio, purifícame de mis pecados, pues reconozco mis rebeliones, día y noche me persiguen. Contra ti y solo contra ti he pecado. A ver, oye, espérame, David, creo que ya se te olvidó que pecaste contra Betsabé, que pecaste contra Urías, que pecaste contra el ejército y que pecaste contra la nación. Pero para David, y todo eso es real,
Pero para David, como está arrepentido, lo que roba el foco de su visión y de su corazón es contra ti, solo contra ti el pecado. Entonces, una persona arrepentida, lo primero que le duele es he pecado contra Dios. ¿Me explico? Una persona con remordimiento, esto es clave, con remordimiento, lo que le duelen son las consecuencias de su pecado. ¿Ok? O sea, vamos a suponer un cuate que lo cachan en adulterio, ¿no? Si está arrepentido, lo primero que le va a doler es lo que le hizo él a Dios, la afrenta que le hizo a Dios. Pero si no está arrepentido, y es que fíjate que lo cacharon en adulterio y su esposa ya lo dejó y perdió a sus hijos, todo esto, pues él se siente mal, ¿no? Pero él se siente mal por lo que pasó, producto de su pecado, no por lo que hizo en realidad. O sea, una persona con arrepentimiento, aunque nunca fuera sorprendida, aunque nunca nadie supiera lo que está haciendo, se siente muy mal por lo que hizo delante de Dios. Y una persona con remordimiento, pues si no lo sorprende nunca, pues sigue feliz de la vida. ¿Sí me explico? Sí. Entonces tiene mucho que ver. Judas lo que tuvo fue remordimiento y por eso fue y se suicidó, porque bien pudo haber ido con Cristo, como fue Pedro. No, pero él fue y se suicidó. Eso ya también tiene que ver con otra cosa, porque ya estaba predestinado para tal efecto, y Cristo lo dijo, ¿no? O sea, pues básicamente tú naciste para esto. Pero tienes dos personas que traicionan al mismo Señor al mismo tiempo, casi de la misma manera, y uno se convierte en un pilar y pues el otro suicidado. Uno se arrepintió, el otro no. Esto para responder a la pregunta de el católico cuando se confiesa no es que odie su pecado. El católico cuando se confiesa está cumpliendo un rito, en el mejor de los casos. No ama al Señor. El católico no puede amar al Señor porque no conoce al Señor. El católico está basado en sus méritos, en sus buenas obras para ganarse el cielo, lo cual es una blasfemia a Dios y un insulto a la obra de Cristo. Entonces, no, la única persona que verdaderamente tiene una lucha con el pecado es el cristiano. Hay unas religiones que, por ejemplo, bueno, lo escuché de Yuri, la cantante, que dijo que cuando se convirtió a Cristo, ella fue a pedirle perdón a todos los que había dañado, que era parte de lo que tenía que hacer. ¿Esto es correcto? Bueno, mira, te voy a dar un consejo. Solo es un consejo, hermana. Un consejo, ¿eh? Es pequeño, tú ya sabes si lo tomas o no. A Yuri de cristianismo créele el 10% de lo que dice. ¿Ok? Ajá. Es consejo nada más. Ajá. Y dos, cuando tú vienes a Cristo, ¿no? Pues pues efectivamente hay un arrepentimiento de todo lo que eres consciente que has hecho. ¿Estamos? Sí. Entonces, claro que con gusto, si de repente Dios trajera a tu vida a una persona con la que ofendiste antes, ¿no? Claro que con gusto tú vas, oye, perdóname por lo que hice, ¿no? O sea, Dios te está dando ahí como la oportunidad de restituir y de que pidas perdón también a la gente. Pero no es un requisito como para que Dios te salve el que, a ver, tengo que ponerme a buscar a toda la gente a la que le hice algo y pedirle perdón. No funciona así. Cuando tú has ofendido, a ver, aquí hay un principio. Cuando tú eres cristiano, digamos, o vienes a Cristo y tú has ofendido a Dios, al primero que le tienes que pedir perdón es a Dios. ¿Ok? Cuando en tu pecado también ofendiste de manera visible a alguien, ¿ok? O sea, que digo que todo el mundo y la persona misma se dio cuenta. Entonces, Dios te manda que hagas lo que esté en ti para restaurar, buscar la paz. O sea, pedir perdón, ¿no? Pero eso es cuando te es materialmente posible, cuando Dios los pone en tu camino, cuando son parte de tu familia. O sea, si por ejemplo tú me dices que fíjate que hace 25 años ofendí a una persona y no sé ni dónde está, pues no, o sea, no hay ahí un mandato de ve y busca a ver cómo lo encuentras. No. Esto que Yuri dice, porque lo dice, tiene que ver más ella con su mal cristianismo, porque tiene un muy mal cristianismo, tiene que ver con más como una sanación de ti mismo, de lo que hace a los demás, o sea, ese tipo de cosas, pues.
que todo eso es ajeno a la Escritura. Aquí el tema es, cuando tú pecas, en realidad, en primer lugar, estás pecando contra Dios, después contra la gente. Y David está tan enfocado en Dios que él dice, contra ti solo he pecado, y se le olvidaron todos los demás. Ajá. ¿No? Pero está mostrando un corazón que ama al Señor. Un corazón que ama al Señor. Para el católico, la confesión es simplemente un rito que algunos practican, porque tampoco crees que todos los católicos andan confesando, ¿no? Y lo que van, se confiesan, ahí está tu penitencia, van y pecan igual. No hay ningún problema, porque pues ellos aman el pecado, no aman al Señor. Entonces, esto tiene que ver con, o sea, como lo vimos acá en Romanos, estamos en Romanos 7, esto tiene que ver con un amor genuino, profundo y real por la ley de Dios. O sea, es esta ley de Dios la que yo amo y deseo y anhelo y me consume, y entonces por eso más me frustro, porque lo que yo amo con todo mi ser no lo hago, y lo que yo odio porque Dios me ha dado odio por el pecado, eso es lo que termino haciendo, y entonces me siento miserable. Un cristiano se ha sentido así, porque un cristiano cuando peca ya no se siente feliz. Un cristiano cuando peca se siente miserable. ¿Ok? Sí. O sea, digo, si quedó claro, bien claro, o tienes todavía dudas. No, estás claro todo. Ok. A ver, vamos a mi familia, ¿tienen alguna duda o algo? No, Muy bien, en corito todo. Ok, entonces vamos a dejarlo aquí, porque ya acabamos el capítulo 7. Espero que los Echeverría lo puedan ver pues este programa para que no se pierdan el 7, porque van a tener que entender en el 7 para entrar en el 8, ¿no? Pero bueno, ya digo, si Dios quiere, la próxima semana vamos a seguir hablando un poco de santificación y todo esto, pero ya cada vez, desde el 8, Pablo ya va a ir creciendo en la teología que nos va a mostrar, y va a llegar a la doctrina que mucha gente tiene trabajo para tragar, ¿no? Que es la soberanía de Dios en la salvación del hombre. O sea, Pablo ha ido creciendo ahí en su teología, construyendo un ladrillo sobre otro, todo, y se está, digamos, apoyando en todo lo que ya nos dijo, porque a partir del 8, que nos va a hablar sobre vivir en el Espíritu, vamos a entrar ya a temas de elección, de predestinación, por lo menos 8, 9, 10, 11. ¿Okay? Y ya en el 12 es como el epílogo, y Pablo va a cambiar el tono hasta que termine en el 16. Pero, o sea, vamos, estamos ya casi a la mitad de Romanos, gracias a Dios, vamos bien. Entonces voy a terminar con la grabación un momento, por favor, si ya no hay más dudas ni preguntas. Entonces termino con la grabación.